compartiendo más con ustedes en nuestro canal CTV Barranquilla y en nuestro espacio del termómetro. Hoy, por supuesto, hablando también de la situación económica que se vive en el municipio de Soledad. Estamos preocupados porque solo entre Soledad y Barranquilla se están sumando cerca de 600 casos de COVID-19. Una cifra muy alta que, por supuesto, refleja una realidad. El hecho de que la gente no ha podido mantener la cuarentena que se está implementando en el país desde el pasado 25 de marzo y es precisamente por las altas cifras de informalidad que se registran entre ambas ciudades. Soledad es la sexta ciudad que tiene más habitantes en Colombia y se considera que por lo menos 490.000 de los mismos se encuentran sismenizados, es decir, un alto porcentaje de la población que cuenta con unas condiciones socioeconómicas vulnerables. Esto, por supuesto, los lleva a ellos a exponerse porque el conseguir el dinero para el día a día los lleva a pensar primero en esto, en la sobrevivencia, que en cuidarse y protegerse de la COVID-19. Hoy vamos a estar en este espacio hablando sobre la realidad de este municipio, porque es importante saber y reconocer cuáles son las realidades de nuestro entorno. Y precisamente en esta se justifican iniciativas como la de la Vacatón, una iniciativa ciudadana que busca recaudar fondos y que mañana culmina, en la cual se ha estado tocando la puerta de empresas y también de particulares para que juntos donen y se sumen al aporte solidario que se está llamando en estos momentos. Voy a darle mi cordial saludo inicialmente al doctor Manuel Fernández, quien es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Bienvenido, doctor Manuel. Buenas noches, Vanessa. Muchas gracias. Quiero empezar haciendo un reconocimiento especial a CTV Barranquilla. Es la plataforma digital que nos abrió estos espacios desde un inicio, nos impulsó y nos ayudó a enviar este mensaje por primera vez. En ese sentido, quiero enviarle un agradecimiento a Rafael Casadiego y a todo su equipo por hacer esto posible. Quiero darle las gracias a los panelistas. Este evento es parte de esa iniciativa de Vacatón de subir el nivel de debate. Estamos solidarizando a todo el pueblo barranquillero y atlanticense en torno a la población más pobre y vulnerable. Soledad es uno de esos casos críticos. Como bien lo mencionabas, Vanessa, más de 680.000 habitantes en un espacio muy reducido, el doble de la densidad poblacional que Bogotá. Soledad tiene más habitantes que Santa Marta, tiene 9.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Santa Marta tiene 210 habitantes por kilómetro cuadrado. No solamente hay una alta densidad poblacional, también hay alto hacinamiento, alta pobreza y alta informalidad. Solamente hay 5 camas por 100.000 habitantes en el municipio de Soledad. Bogotá tiene 77 camas por 100.000 habitantes. De tal manera que la situación de Soledad es muy crítica. Por eso quisimos en el día de hoy traer a unos invitados que nos ayuden a entender más la situación del municipio de Soledad. A ustedes muchas gracias. Esta iniciativa de Vacatón cierra mañana a las 8:30 de la noche por Telecaribe. Los invitamos a que hagan sus donaciones, si no lo han hecho, en www.vacaton.com. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a usted, doctor Manuel Fernández. Y quisiera preguntarle, antes de pasar con nuestros invitados de la noche, ¿cómo va Vacatón en estos momentos, más o menos en cuánto va el balance de los aportes que se han logrado reunir en más de una semana de campaña que se lleva? Llevamos una cifra muy importante, más de 6.000 millones en aportes de empresarios, de ciudadanos, que a pesar de lo duro de la situación, a pesar de que todos hemos sido golpeados por esta crisis, han hecho un esfuerzo adicional y han aportado recursos para ayudar a esas familias pobres, vulnerables, para ayudar a esos médicos, enfermeras, paramédicos que nos sirven y que nos van a salvar la vida a nosotros o a personas que conocemos. Vamos a ayudar también al zoológico, una institución que está en nuestro corazón. Hemos logrado mucho, 6.000 millones. Sin embargo, eso todavía no es suficiente. Hay muchas necesidades en el departamento del Atlántico. Hagan el ejercicio. Dividan 6.000 millones entre 2 millones de habitantes y veamos cuánto tiempo llevamos ya en esta cuarentena, en este proceso de aislamiento. Tenemos que ser más solidarios. Viene la parte más dura de esta crisis. Seamos solidarios por Barranquilla y por el Atlántico. Totalmente.
Así es, doctor Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ahí estuvimos con el doctor Manuel Fernández, que ha sido uno de los líderes de esta iniciativa, que lo que busca es precisamente ponernos en el lugar del otro y trabajar en pro de las personas más vulnerables del departamento del Atlántico, pero que también busca apoyar los animales del zoológico de Barranquilla, que requieren en promedio más de 15 toneladas de alimento mensual, y también de nuestros médicos, a quienes debemos apoyarle con la entrega de dotación y de diferentes elementos para garantizar su bioseguridad, mientras ellos ponen el pecho en primera fila al combate contra esta guerra que tenemos con el COVID-19. Pero vamos a pasar ahora a tener un panel de expertas con nosotros para compartir precisamente las anotaciones y todas esas realidades socioeconómicas que muy puntualmente se registran en el municipio de Soledad. Por lo menos un 85% de esta población pertenece a estrato 1 y 2. Y se considera que solo un 25% de la población, de cerca de esos 720,000 pobladores que hay en este municipio, tuvieron antes de toda esta emergencia sanitaria por el COVID-19 un empleo formal, fuera en Barranquilla o ahí mismo en Soledad. Solo un 25% de estos 720,000 habitantes que tiene este municipio. Estas imágenes que ustedes están observando en pantalla corresponden a lo que hemos registrado en los últimos días en los recorridos que hemos hecho por Soledad. Y el panorama que hemos visto es el de filas y muchas personas en las calles, muchos vendedores estacionarios, e incluso ya en algunas calles los vecinos han colocado unas líneas de seguridad para evitar que los vendedores ambulantes ingresen a sus calles. Tienen rechazo contra ellos porque consideran que han sido los que han expandido el COVID-19 por este municipio del departamento del Atlántico. Ahí estamos viendo muestra de esto, y es lo que nos refleja la realidad más inmediata, la vida del día a día, el vivir del peso que cae cada mañana y cada tarde para poder sacar adelante su vida económica. Estamos entonces a esta hora conectados con la doctora Kelina Puche, quien es la directora de Fundesarrollo. También estamos con Katy Diar, quien es la directora de Cómo Vamos. Le doy la bienvenida y el más cordial saludo a ellas, a quienes agradezco por sumarse hasta ahora a nuestro conversatorio. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Para usted también. Vamos también a saludar a Katy Diar. Saludos, Catherine, gracias por estar con nosotros. Bueno, ahí parece ser que estamos teniendo problemas en la comunicación con ella. Voy a arrancar con la doctora Kelina. Doctora Kelina, hablemos de esta realidad socioeconómica del municipio de Soledad. Cuéntenos sobre esos detalles, sobre lo que nos cuentan las cifras. Claro, muchas gracias por la invitación. Realmente, y antes de avanzar sobre la situación de Soledad, me gustaría también traer a colación una serie de estadísticas muy interesantes de cuál es la situación que se está experimentando puntualmente en materia de contagios, ¿no? Porque si bien el presidente de la Cámara de Comercio alcanzaba a mencionar algo al respecto, cabe mencionar que Soledad se ubica entre el top 10 de municipios del país que manejan la mayor relación de contagiados por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Una posición muy poco honrosa que además comparte con otros dos municipios del departamento del Atlántico, como lo es Malambo y lo es Barranquilla. E incluso la tasa media de crecimiento diario experimentada por Soledad en la semana en materia de contagio está por el orden del 13%, y la semana pasada estuvo en el 23%. Ya 2 semanas consecutivas de aumentos progresivos en materia de contagios en el municipio de Soledad. Ahora bien, esto visto, y digamos, no se necesita ser epidemiólogos para saber que la situación es crítica cuando lo vemos a la luz de una alta densidad, un alto número de personas por kilómetro cuadrado. Soledad es un municipio que concentra un gran número de población en un territorio bastante compacto como tal, y donde cerca del 12% de los hogares se encuentran en una situación de hacinamiento. ¿Y qué es hacinamiento? Que hay más de 4 personas que conviven en un cuarto como tal.
Entonces son dos variables que de alguna u otra forma afectan esos niveles de contagio. En estos días una persona pues del medio bastante reconocido mencionaba que esta tasa de contagio se estaba desarrollando a nivel intrahogar, es decir, dentro de los hogares llega el contagiado y empieza a contagiar a todo el núcleo familiar, que obviamente se ve intensificado por estas condiciones de hacinamiento y por supuesto, entre otras variables, las faltas de medidas preventivas y de manejo acerca del contagio, ¿no? Entonces, esto en un municipio donde casi el 20% de los hogares se clasifica como pobre, es grave, y donde esa incidencia de la pobreza además está altamente explicada por los niveles de informalidad. Para que te hagas una idea, en Soledad el 86% de los hogares tienen algún miembro de la familia trabajando en la informalidad. Entonces, ¿y qué significa la informalidad? En un momento de estos de cuarentena, de aislamiento preventivo obligatorio, la informalidad es sinónimo de anulación efectiva de los niveles de ingresos. Es decir, estas personas están recibiendo ingresos nulos, de cero. Entonces, cuando tú te enfrentas a esta situación y aunque potencialmente un grupo importante de estas personas estén siendo beneficiadas por los programas del gobierno a través de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y el muy oportuno ingreso solidario, que la buena noticia, por ejemplo, que anunció el gobierno nacional, y es que se va a aumentar el monto a 230.000 pesos por hogar, en donde Soledad va a estar recibiendo por el orden de va a estar recibiendo 13.500 hogares más o menos, van a estar recibiendo como este subsidio que llega de manera muy oportuna, como lo mencioné. Pero es un subsidio que incluso alcanza a ser insuficiente. Para darte un cálculo de servilleta, la línea de pobreza extrema, que es justamente el valor, el costo de una canasta alimenticia básica para satisfacer la ingesta calórica necesaria de una persona por hogar, está por el orden de los 60.000, en los 124.000 pesos aproximadamente. En Soledad los hogares son hogares grandes de cerca de 3,7 miembros por hogar, es decir, que un hogar necesitaría una cifra alrededor de 460.000 pesos para satisfacer toda su ingesta calórica necesaria, y pues actualmente esos informales potencialmente podrían estar recibiendo solo 230.000 pesos, es decir, nada más está cubriendo cerca del 50% de lo que necesita un hogar para satisfacer toda su ingesta calórica. Estamos colocando en riesgo alimenticio a nuestros hogares en Soledad, y eso pues agobia y empeora un poco más la situación. Entonces, cuando tú te encuentras con este fenómeno, es muy difícil contener a la población en sus hogares y se ven muy obligados justamente a salir a las calles y aumentar estas condiciones de contagio. Entonces, son dos frentes importantes con los cuales se debe enfrentar la pandemia. El primero es ese papel subsidiario que debe ejercer el Estado para garantizar justamente que le lleguen ingresos a estos hogares vulnerables que puedan solventar sus necesidades puntuales, y pues además aumentar esas condiciones de trazabilidad, identificación oportuna de contagiados, la posibilidad de disponer los distintos albergues para con la identificación propia de los contagiados, aislarlos absolutamente de sus hogares para que no sigan aumentando justamente esa tasa de contagio dentro de sus mismos hogares. Totalmente. Doctora Kelina, una propuesta que se ha movido mucho en los últimos días es la posibilidad de entregar una renta básica, un subsidio que se le entregaría a muchas familias en Colombia, millones de familias en Colombia, que podrían ser del orden de aproximadamente un salario mínimo. ¿Usted cree que con la entrega, por ejemplo, de un subsidio como este podría por lo menos contenerse la situación económica en Soledad y lograr que la gente esté en casa y así evitar que se siga propagando el COVID-19 en este municipio? En estos momentos yo creo que todas las propuestas que hay sobre la mesa son válidas y deben ser estudiadas a la luz de la gravedad de la situación. Claramente el margen de maniobra fiscales, aunque se ha aligerado o flexibilizado, si lo quisiéramos ver así, últimamente, para darle pie a este tipo de medidas,
Hoy en día, pues digamos, son necesarias ese papel, esa actuación, ese papel redistributivo del gobierno, ese gobierno paternalista, pero sin perder de vista justamente que lo que queremos es tratar de suavizar esa senda de consumo, de permitirle a los hogares adquirir esos bienes básicos necesarios para garantizar su subsistencia, pero paulatinamente sí o sí debemos volver a un proceso de reactivación económica que nos permita poner a andar este aparato productivo y empezar a generar todo ese valor agregado que es el que nos permitirá justamente solventar niveles de crecimiento en el futuro. Entonces, digamos que yo no la descartaría, me parece una propuesta que vale la pena estudiarla en el marco de las posibilidades fiscales para darle manejo a una situación como esta. Totalmente. Quiero saludar también a esta hora a la doctora Kenkin Morales. Ella hace parte del Observatorio del Mercado Laboral del Área Metropolitana de Barranquilla. Saludos, doctora Kenkin, que no la había saludado hace un momento. Y quiero preguntarle precisamente a partir de los datos que ustedes tienen en este observatorio, ¿qué han podido determinar como la causa de la alta tasa de informalidad que tenemos en el área metropolitana de Barranquilla? Buenas noches para usted. Muy buenas noches, muchas gracias igualmente por este tipo de espacios de reflexión y también por la invitación. Como bien mencionaba Kelina, en realidad la informalidad es una de las principales problemáticas a las cuales nos enfrentamos en términos de que la población, como ya bien lo decía, queda con ingresos nulos. En realidad depende de salir a la casa, salir de la casa en la mayoría de las actividades para generar ingresos de supervivencia. El monitoreo que nosotros hacemos desde el observatorio se basa fundamentalmente en los indicadores del mercado de trabajo que calculamos a través de la gran encuesta integrada de hogares, son datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Y bueno, efectivamente nos hemos enfrentado a la limitación de que Barranquilla y Soledad se analizan de manera conjunta, no tenemos disponibilidad de datos solo para Soledad, pero es una buena aproximación de las dos principales ciudades porque son las que más pesan tanto en actividad económica como en ocupación. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que la tasa de desempleo sigue siendo baja y prevalece este tema de la informalidad que bajo la medición que usa en algunas ocasiones el DANE referente a las personas ocupadas que no cotizan a pensión, se mantiene sobre el 60%, es decir, 60 de cada 100 ocupados que se registran que están generando alguna actividad de ingreso lo están haciendo en una actividad informal. Y además de estar sobre el 60%, esto ha ido creciendo. Por ejemplo, de 2017 a 2019 vimos que pasó de 61 a 63% bajo este criterio. Y para el dato más actualizado de febrero de 2020, con el criterio que usa el DANE de los ocupados que pertenecen y cumplen otros criterios, se ubica en 55,3%. Lo que hace un poco el tema preocupante porque más de la mitad de la población está en función de generar esos ingresos de supervivencia fuera de su casa y con actividades que no le están generando como ningún futuro en adelante. Además, bueno, lo que observamos es que a nivel nacional, por ejemplo, el 60% de los ocupados informales reciben menos de un salario mínimo mensual en ingresos y esto claramente hace más aguda la situación porque tienen menos incentivos incluso de formalizarse. Otra cosa que monitoreamos también es la oferta académica que en algunas veces tiene alguna relación en el grado de pertinencia que se tiene de la formación a las personas y la posibilidad de conseguir empleos. Y lo que nos damos cuenta es que en Soledad se concentran en núcleos básicos de conocimiento de bellas artes, administración, contaduría y economía, ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, y están dejando por fuera ciertos núcleos de conocimiento bajo la oferta institucional oficial, que sería ERISA, me refiero a otros sectores que han venido creciendo y que van tomando mucho más poder en las necesidades de la demanda empresarial. Y bueno, lo que también observamos es que la matrícula ha venido aumentando entre 2016 y 2018 para programas de formación, pero no así la empleabilidad. Entonces, claramente ahí hay una brecha y un desajuste que nosotros como ORMED también hemos venido aportando a través de estudios pilotos a identificar esas brechas para que sean insumos para la toma de decisiones.
Entonces, claramente, ese es como el panorama que enfrentamos y cuando nos preguntas por causa, uno piensa como en la lógica de identificar un árbol de problema y que cuando identificas causas dices, bueno, estas pueden ser la línea o el sendero por el cual plantear alternativas de solución. Entonces, lo que nos damos cuenta es que hay hechos que sumado a este contexto propician que se genere y prevalezca la informalidad. Entonces hay una baja productividad laboral. En Colombia, por ejemplo, se bajó más de 15 puntos a nivel nacional la productividad laboral, es decir, cuánto aporta el sector ocupado o los ocupados a la generación de ingresos en las actividades productivas. Y esto claramente lo que hace es bajar la capacidad contributiva de las personas, tanto naturales como las que tienen unidades de negocio, que tienen bajos ingresos, con los cuales cubren una proporción de sus gastos para las necesidades básicas. Además, tienen ciertos niveles de deuda con préstamos gota a gota y estos mercados informales que también les restan capacidad para pensar en una formalización, por lo menos en términos de seguridad social. También vemos que hay una insuficiente, por decirlo de alguna forma, fiscalización o una garantía de que las normativas de condiciones laborales se cumplan en todo el territorio nacional, y eso abre como el espacio o la ventana para que sigan existiendo posibilidades o comportamientos de informalidad. Y otros dos hechos dentro de los 10 que identifiqué o que hemos identificado desde el observatorio, nos damos cuenta es que hay situaciones de migraciones que también hacen presión sobre los indicadores de informalidad, y pueden ser migraciones a nivel internacional, migraciones intranacionales, que lo que nos dejan ver, a pesar de que no se mida 100% cuando están llegando las personas, como es el caso de los migrantes venezolanos en Barranquilla y Soledad, que son ciudades que se ubican dentro de los 5 primeros puestos de ciudades con mayor recepción de venezolanos. Lo que vemos es que existe esa precariedad y esa forma de buscar ingresos que no hace parte como de lo que se marca el trabajo decente o lo que menciona la OIT y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la otra es que también se complementa el sector informal con el sector informal. Entonces, lo que nosotros observamos a veces es que grandes empresas reciben insumos o servicios de pequeñas empresas que tienen algún grado de actividad informal. Entonces, ese círculo y ese flujo de actividad de compra y venta de servicios ha permitido que coexistan las dos bajo un contexto en el que esto ha salido a flote por precisamente las condiciones que lo permiten. Entonces ahí observamos comportamientos como los denominados de exclusión. Hay gente que dice, mira, es que yo no encuentro empleo en lo que está hoy dispuesto en el mercado. Por lo tanto, voy a tomar la decisión de ser emprendedor y porque me considero que tengo algunas dotaciones para empresa y que las condiciones hoy del mercado no me lo permiten. Existe ahí un tema de salarios de equilibrio, de un salario mínimo por encima de un salario de equilibrio que me lleva a mí que me excluye del mercado un poco. Y también están aquellos que se denominan como un comportamiento de escape, y es, mira, yo necesito un ingreso de supervivencia, lo que estoy viendo es que a nivel formal me genera un mayor costo. Es como si hicieran un costeo neto de cuáles son sus beneficios y costos de ser formales. Dicen, sacrifico flexibilidad, sacrifico ingresos presentes y de todas maneras voy a tener acceso a servicios universales como el salud subsidiada con la que cuenta la población colombiana. Entonces, yo lo que hemos centrado el análisis en que estos hechos, sumados a estos tipos de comportamiento, han venido incrementando, en el caso de Soledad, el tema de la informalidad. Pero claramente se concentra en jóvenes, claramente se concentra en actividades que deben realizarse fuera de casa, como transporte o trasladarse a un lugar específico a realizar una actividad. Claramente también vemos que la baja pertinencia de la educación está afectando, porque estamos viendo todo el crecimiento de los egresados y graduados en técnicos, tecnólogos y educación superior, y no así su inserción directa o por lo menos más rápida en el mercado del trabajo. Y lo que hemos identificado en el marco de la elaboración del Plan Metropolitano de Empleo, hicimos mesas participativas en Soledad, es que uno de los incentivos que se habían planteado para la vinculación de personas formales en el territorio es los incentivos tributarios a nuevas empresas. Entonces, estos incentivos no se están cumpliendo a cabalidad
Y también hay personas que mencionaron dentro de esas mesas que en realidad ellos no están dispuestos a cambiar su actividad informal hoy por acogerse a unos horarios extenuantes de trabajo, por ejemplo, en almacenes de cadena o ganarse solo el salario mínimo. Es decir, toman decisiones más de corto plazo. Muy intenso y muy marcado, y es precisamente por ese asunto de que ya se acostumbran a tener una vida en donde no ingresan a una organización donde hay una jerarquización, y cuando les proponen la posibilidad de formalizarse, de tener que pagar impuestos o de tener que trabajar en una empresa, pues prefieren decir que no. Ya muchos intentos se han hecho, algunos con éxito y otros, como usted lo dice, la gran mayoría prefieren decir no y continuar en sus labores de informalidad, y eso es uno de los temas que precipitan mucho ese tema. Vamos a seguir hablando en unos momentos con usted, Kenki, muy puntual y muy interesante cada uno de estos aportes que usted nos estuvo haciendo, usted que hace parte del Observatorio del Mercado Laboral del Área Metropolitana de Barranquilla. También estamos hasta ahora con el doctor Diego Castresana, quien es el director del Hospital de la Universidad del Norte. Este hospital se encuentra además ubicado precisamente en territorio soledeño. Ellos en las últimas semanas, a raíz de la emergencia por el COVID-19, tomaron unas decisiones e hicieron unos cambios en la atención que estaban haciendo de los usuarios para priorizar algunos servicios, otros hacerlos de manera virtual y, por supuesto, colocar la mayor capacidad disponible para atender casos posibles de COVID-19. Buenas noches, doctor Diego, gracias por estar con nosotros y darnos este tiempo. Y cuéntenos, usted que está trabajando en este municipio, ¿cuál es la realidad del día a día que ustedes están enfrentando por casos sospechosos por COVID-19 o casos confirmados? Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto poder estarlos acompañando esta noche. El hospital ha hecho una serie de ajustes, nos comenzamos a preparar desde finales de febrero más o menos, con base en todo lo que venía pasando a nivel mundial. Y el hospital hizo una serie de ajustes, de adecuaciones. Por ejemplo, cerramos la consulta externa inclusive antes de que nos lo indicaran las EPS o el gobierno, porque éramos conscientes de que en las salas de espera de consulta externa no podíamos tener a la gente sentada muy de cerca, porque eso podía aumentar el riesgo de contagio. Solamente estamos atendiendo las consultas de algunos pacientes crónicos y de mujeres embarazadas que tienen algún tipo de riesgo adicional y que necesitan un control un poquito más cercano. Adicionalmente, cerramos o cancelamos pues las cirugías programadas, las que no son de urgencias. Esto ha hecho que solamente estemos haciendo ahora el 60% de las cirugías que usualmente hacíamos, pero nuevamente lo hicimos por la razón de no tener muchos pacientes en la sala de recuperación que estuvieran ahí pues muy cerca. Y pues también porque la cirugía es uno de los procesos pues que más aerosoles genera, y esta es una de las formas también de producir contagio. Además, nosotros tenemos 8 camas normales de unidad de cuidado intensivo de adultos. Esas camas las aumentamos a 6 más. Ahora tenemos 14 camas de cuidado intensivo de adultos, 8 en la unidad normal y 6 en el piso de arriba, en el segundo piso del hospital, donde hicimos un área que la encerramos, hicimos una construcción adicional para aislarla, y ahí pusimos las camas adicionales de cuidado intensivo para pacientes COVID y otras camas normales, 19 camas más, perdón, para pacientes que también son sospechosos de COVID, pero que no necesitan respirador, pero sí necesitan de pronto algún cuidado un poco más especializado. Adicionalmente, los pacientes sospechosos de síntomas respiratorios no están entrando por la urgencia normal, sino que abrimos una puerta que teníamos para otro uso, la dejamos solamente para la entrada de los pacientes respiratorios, y eso nos ha permitido pues también disminuir el riesgo de contagio. Eso es así como lo que hemos hecho desde el punto de vista de planta física y de preparación. Tenemos también pues equipos adicionales, gente adicional. Hemos invertido una enorme cantidad de dinero también en elementos de protección personal para nuestro personal. Y en general pues hemos hecho otra serie de cosas para manejar esta contingencia. Nos tiene profundamente preocupados la situación de Soledad. Entre mayo 1 y mayo 7, hoy tenemos el reporte ya el último del día de hoy, Soledad venía presentando 2
12, 15 casos diarios nuevos. Recientemente han ido presentando de manera consistente 30, 25, 19. Hoy presentó 42 casos nuevos, ¿verdad? Tiene un total de 257 casos acumulados el solo municipio de Soledad, lo cual pues es evidencia de que definitivamente hay algo que no estamos haciendo bien, hay algo que necesitamos mejorar en Soledad para que este tipo de cosas no siga aumentando. Otra cosa que nos llama la atención es que la unidad de cuidado intensivo para pacientes COVID hace una semana tenía una ocupación de un 20%, 15%, 20%. Los últimos 4 o 5 días se ha mantenido ocupada por encima del 80%, lo cual también pues, nos hace mostrar que obviamente esa ocupación va de acuerdo con el número de casos adicionales que se han encontrado en Soledad. Bueno, la verdad es bastante notorio ese caso, me ha dejado sorprendida cómo se ha aumentado en los últimos 4 días de un 20 a un 80% la ocupación. No sé si me dijo el dato y no le alcancé a escuchar, doctor, ¿cuántas camas me dijo que tienen disponibles en UCI? Para pacientes COVID tenemos 6 camas de UCI y además 19 camas para también pacientes COVID, pero no para cuidado intensivo, sino para un cuidado básico o intermedio. La diferencia entre intensivo, básico e intermedio es que las de intensivo tienen ventilador y las otras no tienen ventilador. O sea, es para el paciente pues, más crítico. Promedio de edades de los pacientes, y se lo pregunto porque es que además Soledad ha presentado la atipicidad a nivel nacional de que tiene muchos casos entre la población de 0 y 9 años, pero los que están en estos momentos hospitalizados, ¿a qué rango de edades obedecen? Son todos por encima de 40 años. Todos por encima de los 40 años los que se encuentran hospitalizados. Bastante llamativo este dato que usted nos entrega, doctor, y en verdad que esto nos da muestras de cómo se está complicando la situación. Yo imagino que ustedes pues están trabajando también para que sus médicos estén protegidos. Parte también de la campaña de la vacatón está centrada en preocuparnos por nuestros médicos. Sí, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, todo el personal asistencial, todo el personal administrativo además, que está ahí en la línea de frente atendiendo a los pacientes. Hemos implementado una serie de protocolos muy intensos, muy exhaustivos, para que todo nuestro personal esté totalmente protegido con todo lo que se necesita. Parte de la campaña de donaciones en la que ha trabajado el hospital es precisamente para garantizar que todo nuestro personal tiene toda la protección que necesita para poder hacer su trabajo tranquilo. Así es. Voy a saludar también a esta hora al doctor Alberto de Castro Correa, quien también hace parte del equipo de trabajo de la Universidad del Norte. Él es psicólogo y quiero preguntarle, porque por supuesto también se habla de los impactos emocionales que tiene el confinamiento, el estar encerrado. De acuerdo con una reciente encuesta realizada por la firma Cifras y Conceptos, que hizo un sondeo en todas las regiones, reveló que la región Caribe es una de las que menos casos de depresión presenta a raíz del confinamiento por el COVID-19, pero a su vez es una de las que más presenta ansiedad. Sus habitantes se sienten cada vez más ansiosos por estar encerrados. Incluso es una de las regiones, es la región que más alto tiene el índice, por encima del 52%, en donde la gente dice conocer a alguien que ha perdido el empleo a raíz de esta emergencia económica. Saludos al doctor Alberto de Castro Correa, bienvenido a este espacio y cuéntenos cómo es la situación emocional, cuáles son los efectos que tiene esto, y especialmente en una población como la soledeña, que en gran parte además proviene de diferentes municipios y de muchos pueblos, algunos de ellos víctimas del conflicto. Solamente se calcula que un 15% son como tal nativos soledeños, el resto pues es efecto del desplazamiento del conflicto armado. Bienvenido, doctor Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esa es una pregunta bastante compleja que implica responderla paso a paso. Si bien es cierto que las personas puede que no estén deprimidas, pero como bien dices, están muy ansiosas. ¿Qué es lo que ocurre? Cada vez que las personas, los seres humanos, sentimos que perdimos la forma de darnos valor como seres humanos, de obtener seguridad, etcétera, aparece la ansiedad. Eso es una experiencia normal. Pero cuando no tenemos los recursos, sentimos que no sabemos cómo enfrentarla y esa ansiedad se mantiene por un largo periodo de tiempo, esa ansiedad puede ser, digamos, negativa o destructiva. Se puede transformar en tristeza, en otras palabras, en depresión, o se puede transformar en agresividad. Entonces, el hecho de que no exista la depresión
no es del todo, no es que nos pueda tranquilizar, porque si esta se mantiene a largo plazo, fácilmente termina en depresión o en brotes agresivos de violencia. Ahí estábamos hablando con el doctor Alberto Castro, estamos hablando con él vía telefónica. Tuvimos un problema en la comunicación telefónica y estamos buscando solucionarlo. Doctor Alberto, síganos entregando más detalles precisamente de estos efectos emocionales que tiene especialmente en una población como la soleña, que como lo decía, en una gran mayoría corresponde a personas que vienen del campo, que están acostumbradas a estar fuera de la casa, a estar en libertad, pero que además muchas viven en una misma vivienda y eso pues también hace que las condiciones de hacinamiento hagan complicado. Uno, la convivencia y dos, también el estar tantas personas en un mismo espacio. Así es, tienes toda la razón en el comentario. Hay estudios incluso que demuestran que la sensación de confinamiento, de no tener un suficiente espacio físico, está directamente relacionado con la sensación de angustia. Entonces, cuando las personas sienten que no tienen un espacio, por decirlo de forma simple, para respirar, para ponerse en un espacio consigo mismo, hace más difícil que puedan enfrentar una situación crítica y sobre todo si esta situación se mantiene a largo plazo. Esta situación me está pidiendo que comente un poquito los efectos emocionales. Esta situación representa niveles de estrés y de angustia muy altos. Esto se puede somatizar. La gente ante la angustia de no saber cómo va a comprar su comida, cómo va a pagar los servicios, cómo va a mantener un trabajo, empieza a estresarse muy fuerte y esto se somatiza. Hay pérdida del apetito, problemas del sistema digestivo, aumento o pérdida del apetito, hay insomnio, hay intranquilidad, desconcentración. En algunos casos, si la ansiedad se mantiene por largo periodo de tiempo, se muestran agresividad. En Colombia los índices de maltrato intrafamiliar han aumentado muchísimo durante esta cuarentena. No me extraña que obviamente esté directamente relacionado con la poca capacidad para enfrentar la ansiedad. Entonces, cuando la ansiedad no se enfrenta apropiadamente, esta se transforma en agresividad. Es el último recurso que tenemos como para hacernos valer. Entonces, cuando se presentan estos brotes, digamos, agresivos o tristeza, lo que te está diciendo es que los niveles de angustia en la población están llegando al tope. Los niveles de angustia especialmente, precisamente lo que le estaba diciendo usted en la encuesta que revela los de cifras y conceptos, están entonces con bajos niveles de depresión pero con altos niveles de angustia y también de ansiedad a raíz de toda esta situación que se está viviendo. En esa misma encuesta, doctor, se hablaba pues solamente un 3% señala que a raíz de esto ha vivido casos de violencia intrafamiliar, que desde el 25 de marzo hasta el presente han tenido estos problemas. Recuerdo que hace unos días la vicepresidenta de la República habló de que toda esta situación de cuarentena estaba incrementando los casos de maltrato en el hogar, pero fíjense ustedes que las encuestas nos está diciendo pues que se vienen presentando los mismos problemas que ya estaban. ¿Cuál es la mirada que al respecto usted hace de la misma situación? Creo que ahí hay un componente netamente cultural. Nosotros en la costa, indistintamente de dónde es la procedencia de las personas, tenemos una costumbre, una cultura grupal distinta a la del resto del país, que son más individuales. El hecho de que seamos una cultura grupal significa que estamos más pendientes del otro. Estamos acostumbrados a vivir en grupos, obviamente. Nos tendemos la mano, somos más afectuosos, tendemos a tocarnos mucho más, ¿no? Y eso hace que se pueda mitigar un poco los niveles de angustia. Una de las formas de poder manejar la ansiedad es poder compartirla. Cuando uno comparte la angustia no se le quita, pero digamos uno la puede cargar mejor al saber que uno tiene un apoyo. El hecho de ser una cultura grupal creo que está ayudando bastante en este sentido. Indudablemente es algo que puede ayudar muchísimo. Le agradezco muchísimo, doctor Alberto de Castro Correa, por estar con nosotros en este espacio del termómetro y por supuesto hablando a propósito de la vacatón y de que estamos contándoles a todos cuáles son las realidades socioeconómicas de nuestros municipios y por qué se hace necesario ese tipo de espacios de iniciativa ciudadana para cooperar, para colaborar y ser solidarios entre todos. Muchas gracias, doctor Alberto. No, a ustedes, muy amable. Muy amable a usted por estar con nosotros. Y bueno, yo voy a volver nuevamente a la línea en conversación que tenía con la doctora Kelina, con la doctora Kenkin y también con el doctor Diego. Y quiero preguntarle más exactamente de manera inicial a la doctora Kelina por propuestas, porque indudablemente esta situación por el COVID-19 ha desnudado una realidad ante todos, pero a partir de ello también se pueden construir nuevos caminos y nuevos caminos de desarrollo económico.
¿qué propuestas se pueden plantear para empezar a minimizar esas tasas de informalidad que son muy altas, no solamente en Barranquilla, sino en todo el área metropolitana? Sí. Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Para iniciar, pues me gustaría, quien habló de varias características propias de la informalidad, y creo que eso es muy importante porque para atacar los problemas hay que entenderlos muy a fondo, no solamente de sus causas, sino también sus características. La informalidad está ampliamente vinculada con menores años de educación. Casi ser bachiller en este país significa estar destinado a trabajar en la informalidad. Pues los informales normalmente se ubican en condiciones de ser trabajadores independientes y por cuenta propia, se encuentran ampliamente concentrados en determinados grupos poblacionales, entre esos los jóvenes, los adultos mayores. Existe también una amplia concentración sectorial en el sector de alojamiento, el sector de comercio puntualmente. Entonces esas cosas son muy importantes. Adicionalmente, la informalidad en nuestro país en gran parte es una informalidad que se le llama inducida, porque aunque se prefiere estar en el sector formal, los altos costos que implican ubicarse en el sector formal los llevan justamente a la informalidad. Y también está la informalidad de subsistencia, que más o menos les alcanzaba a mencionar Kenkin, y es justamente aquellos trabajadores que presentan una muy baja productividad laboral que no alcanzan a emplearse en el sector formal. Entonces, con esto que quiero decir, que la informalidad debe ser tratada como un concepto multidimensional y como tal hay que afrontarlo desde distintos frentes y con una propuesta integral. Propuestas como cuáles? Propuestas desde el ámbito empresarial y desde el ámbito laboral o personal o humano, si lo quisiéramos ver así. Por el lado pues, de la informalidad laboral, de la informalidad que experimentan cada uno de los trabajadores, es muy importante garantizar un mejor acceso a la educación superior, avanzar en programas de formación de capacidades, en programas de certificación de competencias. Tales intervenciones han resultado ser efectivas para mejorar los niveles de informalidad laboral entre las personas y los ocupados en una economía como tal. Y por el lado de la informalidad empresarial, la evidencia lo que nos ha dicho es que este país tenemos que avanzar cerca de 3 frentes si lo quisiéramos ver así. Una es en reducir los costos de entrar a crear una empresa. En el país, cuando se analizan los indicadores de las facilidades para hacer negocios, encontramos ciertas restricciones, muchas de esas vinculadas a la posibilidad de crear empresas, ya sea por los distintos trámites que hay que hacer, porque son muy costosos, porque son demasiados. Adicionalmente a eso se carga un tema impositivo que compromete ampliamente las utilidades de las empresas en la formalidad, que restringe en gran parte a las personas o a las empresas a meterse en este sector formal. Adicionalmente, los altos costos no salariales, en el pasado vinculados a una reforma tributaria, no sé si se acuerdan, pero se disminuyó el aporte parafiscal y tal aporte tuvo efectos significativos en los niveles de formalidad en el país. Entonces son varios frentes por los cuales hay que atacar: mejorar los trámites, mejorar los costos no salariales, disminuirlos en la medida de lo posible como tal, y avanzar por el otro lado a través de mejorar las condiciones de acceso a la calidad educativa para mejorar justamente las condiciones del recurso humano y facilitarles su acceso hacia la informalidad. Entonces, no es una tarea fácil, pero sí hay que atacarla por todos los frentes de manera integral para lograr resultados eficientes en esta lucha contra la informalidad, que hoy en día nos está afectando demasiado, como vemos, porque expone la vulnerabilidad de nuestra población, la vulnerabilidad de nuestras empresas y su imposibilidad para subsistir en esta situación tan delicada que nos encontramos experimentando. Muchísimas gracias, doctora Kelina, por este aporte que nos entrega, directora de Fundesarrollo. Importante ese apunte de esos 3 puntos en los que hay que trabajar, porque indudablemente esta crisis nos tiene que dar mucho de hacia dónde tenemos que dirigirnos como país,
para que cuando se vuelva a repetir una situación como esta no nos tome de esta manera, no nos coloque así contra la pared como lo está haciendo actualmente, y para eso hay que construir unos lineamientos económicos sólidos. Doctora Kenkin, hablemos también con usted sobre esas propuestas. Usted nos hizo un excelente diagnóstico, una radiografía muy minuciosa de la realidad del sector informal de Barranquilla y su área metropolitana. ¿Hacia dónde debemos apuntar para que en unos años ya no hablemos de que la mayoría de nuestro trabajo es informal, sino hablar de que por lo contrario tenemos emprendimientos, tenemos empresarios y tenemos una fuerza laboral importante? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, concuerdo literalmente con lo que expresa Kelina. Este es un fenómeno multidimensional y hay que atacarlo por diferentes frentes. Específicamente en el tema de la informalidad laboral, además de trabajar como en el acceso y que la educación sea de calidad, nosotros estamos identificando en línea con la política de productividad nacional que existen brechas que hoy le están restando a la productividad laboral. Es decir, que el poder cerrar ese desajuste entre lo que está necesitando la empresa y lo que se está formando en instituciones de educación superior y de formación para el trabajo va a ser una de las formas en las que podemos ir amenazando este problema. Eso en cuanto a formación laboral, y requiere un ejercicio previo de, bueno, identificar cuáles son esas brechas, dónde se concentran, en qué competencias debemos formar a nuestros egresados, y que esa información se genere como un bien público, que esté disponible para que los egresados de educación media tengan orientación hacia dónde encaminar sus estudios para el trabajo, sus estudios de educación superior y demás. En el tema empresarial estoy también totalmente de acuerdo que existe la necesidad y que es supremamente condicionante que si no hay una formalización de las empresas va a ser mucho más difícil lograr la formalización en conjunto en estas poblaciones y en todo el territorio nacional. Entonces, como propuesta para este tema, nosotros hemos venido analizando de cerca los resultados que se tienen con estrategias como los bonos de impacto social, que reflejan o colocan el incentivo del beneficio y de la inversión pública en el resultado, y no se quedan solamente como en garantizar que las personas puedan certificar sus competencias, sino que el beneficio de las personas o de las instituciones que hacen esto se ponga en que luego de certificar, luego de darle esas capacidades, lo ayuden a formalizarse en empresas por 3 meses, por 6 meses y demás. Y estamos viendo que ha sido uno de los programas de alto impacto para la vinculación de jóvenes, que como bien ya lo habíamos mencionado, son los que se están enfrentando a esa mayor barrera, son los que tienen esta mayor dificultad y que se vienen formando pensando, esperanzados en que van a tener esta posibilidad a futuro. Generales como de trabajar por empleos verdes, por empleos comunitarios, asociarse con el nivel nacional y los programas que tienen de sensibilización para la formalización empresarial, y existe toda una red para esto. Y el tema de los incentivos y costos salariales y no salariales, que es fundamental, porque como lo había mencionado ahorita, les restan capacidad de contribuir a un sistema de seguridad social tanto a las empresas como a las personas. Entonces por ahí va la línea. Nosotros nos gustaría comentarles aquí al público un caso exitoso que tuvimos con el acompañamiento que le hicimos a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo aquí en el Atlántico, en el que se logró pasar a contratación directa a más de 100 trabajadores de colechera en todas las principales ciudades del Caribe, gracias a un convenio de formalización laboral que se está tramitando y que está ya para la firma ante la Subdirección de Formalización y Protección del Empleo en Bogotá. Aquí en Barranquilla existen otras empresas que están interesadas, como Nancy Cabrera, Tierra Santa, pero bueno, esta coyuntura del COVID ha cambiado ciertos planes y esto no es la excepción, pero hacia allá vamos, y esa es como la propuesta y el acompañamiento que se propone desde el ORMED. Nosotros finalmente ya hemos avanzado en algo, en elaborar propuestas de investigación, porque bueno, nuestro rol y nuestra competencia va más orientada hacia el seguimiento, investigación y apoyo técnico para generar estos insumos. Ya tenemos una propuesta para COPI en temas de identificar cuál es el nivel de productividad laboral que se tiene en las empresas para
hacer todo el detalle posible y darle luces en cómo mejorar esto. Y también hicimos una propuesta a la OIT para gestionar mayor información de brechas en el territorio y con eso diseñar programas o actualizar la oferta académica que existe para que ya vaya cerrando esa diferencia entre la oferta académica y la demanda del trabajo. Muchísimas gracias, Kenkin. Bueno, qué bueno saber que coinciden allí nuestras dos expertas en materia económica que hemos estado consultando en este espacio, porque si bien es cierto que se busca con iniciativas como Vacatón dar una solución en el corto plazo, brindarle un alivio económico, una ayuda en mercados a estas familias vulnerables, se necesita que en la era post-COVID pues avancemos en medidas económicas que permitan apalancar un desarrollo en estos sectores. Doctor Diego, no se me vaya a ir. Precisamente parte de lo que hemos estado hablando de la situación de soledad y además de la situación de informalidad y además del evidente incremento exponencial que se ha presentado en los últimos casos de contagio de COVID-19 y también de ocupación de las salas, como usted le estaba mencionando, las salas de hospitalización intermedio y también de UCI del Hospital Universidad del Norte. Pareciera que hay una relación directa entre las altas tasas de informalidad, de gente que necesita salir a las calles para buscar su día a día con el contagio del COVID-19. Igual no le voy a preguntar sobre ese tema, pero sí quisiera saber si efectivamente la gran mayoría de personas que se encuentran hospitalizadas al día de hoy corresponden en su mayoría a trabajadores del sector informal, a vendedores ambulantes o a personas que han estado en contacto o que viven con vendedores ambulantes. Bueno, la investigación de exactamente todo lo que se llama el nexo epidemiológico de cada uno de los pacientes la hace la Secretaría Departamental de Salud, en su caso pues la Secretaría Municipal de Salud de Soledad, en conexión por supuesto con la Secretaría Departamental. Nosotros manejamos una serie de datos con respecto a los pacientes. Una cosa que te puedo decir con toda precisión es que el 60% de los pacientes que atendemos en el Hospital de la Universidad del Norte pertenecen al régimen subsidiado. Era lo que hablaban nuestras previas conferenciantes con respecto al tema de la informalidad. Una persona que esté en el régimen contributivo son las personas que tienen empleo formal, con un contrato laboral, con una empresa, etcétera. Y los que están en la informalidad, más o menos, son los que están en el régimen subsidiado. El hospital, el 60% de los pacientes que atiende son del régimen subsidiado, lo cual te indica que buena parte de esos pacientes están en algún grado de informalidad o en alguno de los oficios o de los trabajos que han descrito. El otro 40% que pertenece al régimen contributivo, de todos modos están en los estratos 1, 2 y 3, sobre todo 1 y 2 de la población, porque es lo que principalmente maneja Soledad. Soledad, el 90 y tanto % estará en los estratos 1, 2 y 3. Tiene muy poquito de 4 y 5 y casi nada de 6. Bueno, doctor, ¿usted finalmente qué recomendaciones hace en materia de salud pública a la población y a las autoridades para contener y ya mitigar estos casos de contagio en el municipio de Soledad? Miren, yo sé que no es fácil quedarse en la casa, yo lo sé y sé que es muy frecuente en Soledad, por ejemplo, encontrar casa en la que no debería haber más de 4 o 5 personas y te encuentras 12 o 15. Hay unas condiciones de hacinamiento que no son agradables, hay calor, hay incomodidad. El problema es que si yo no me aguanto esa incomodidad ahora, después me voy a arrepentir. Porque entonces ya no va a ser la incomodidad de estar con mi mamá en la casa, sino que no voy a tener a mi mamá en la casa porque se murió, porque se enfermó del COVID. Es así de dramático y es así de grave. Y si la curva de aumento del número de casos diarios sigue en Soledad como la hemos visto hasta ahora, eso es lo que vamos a comenzar a ver. El pico que se esperaba para finales de mayo, si siguen las cosas en Soledad como van, con todo el mundo en la calle, jugando dominó, jugando fútbol, etcétera, eso se va a presentar. Se va a presentar y se pueden colapsar los servicios de salud de una manera muy grave, que es lo que estamos tratando de evitar con el tema de la cuarentena, con el tema de quedarse en la casa, etcétera. Entonces, la invitación es, a pesar de lo incómodo y a pesar del malestar que puede generar, por favor, quédense en su casa. Es lo mejor que pueden hacer. Lávense mucho las manos con agua y jabón, no se necesita más nada. No estén a menos de 1,5 metros de nadie. Usen el tapabocas permanentemente.
Vuelvo a hacer énfasis en el lavado de manos. Es una de las mejores medidas que existen. Por favor, no utilicen guantes. He visto mucha gente en la calle con guantes y creen que los guantes los protegen, y el guante es una medida de falsa seguridad, porque la gente piensa que por tener el guante puesto está protegido, y resulta que el guante se convierte en una segunda piel. Si tú con el guante tocas algo que está infectado y después te tocas la cara con el guante puesto, es como si te lo hubieras tocado con la mano. Entonces, los guantes tienen una utilización muy específica para ciertos procedimientos, para ciertas cosas, sobre todo en salud o en algunos oficios y trabajos que requieren el uso de guante por el tipo de oficio de trabajo que se hace. Entonces, por favor, mucho cuidado con eso. El tema de dejar los zapatos afuera en la calle cuando lleguen a la casa también es bien importante. Simplemente es que entren en contacto con agua jabonosa y por lo menos por 30 segundos, y ya eso hace que el virus se inactive. Esas son unas medidas muy básicas, muy simples, que debemos tener en cuenta y que seguramente que nos van a ayudar. Y por favor, quédense en su casa. Así es, doctor Diego, ese es el mensaje para todos. Por favor, quédense en casa, y eso es lo que le pedimos. Muchas gracias a la doctora Kelina, a la doctora Kenki y por supuesto al doctor Diego por estarnos acompañando en este espacio donde le hemos hecho un zoom muy especial a la situación del municipio de Soledad en medio de la preocupación que hay precisamente por la alta propagación que se está dando del COVID-19. Ya son las 8:31. Antes de pasar a recordarles a ustedes cómo pueden sumarse a la Vacatón, cómo pueden hacer con su aporte la diferencia en medio de esta situación. Recordemos que esta es una iniciativa ciudadana y que la entrega de estos recursos, por supuesto, será completamente transparente, y aquí nadie se va a quedar con nada más que esto cuenta con supervisión y con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Tengo por línea telefónica al doctor Raimundo Barrios. Él es el director de la emisora Madrigal Estéreo, un hombre que quiere mucho el municipio de Soledad y que hoy le envió una carta al presidente de la República en donde le solicita acciones urgentes e inmediatas. Él habla que por lo menos más del 50% de la población en estos momentos no tiene con qué alimentarse en el municipio. Ese y tantos datos le entregó el doctor Raimundo al presidente de la República en esta carta que esperemos que le respondan. Saludos y buenas noches a usted, doctor Raimundo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, señorita Vanessa. Gracias por esta oportunidad. Y nos sumamos también al Vacatón. Madrigal Estéreo, pues es una emisora que ocupa el primer lugar en el sur del área metropolitana y estamos gustosos de sumarnos a ese Vacatón. Efectivamente, como usted lo acaba de anunciar, hemos intentado tratar de comunicarnos con el gobierno nacional porque es importante hacer todas las aclaraciones pertinentes. Y yo no voy a hablar de la situación actual en que la crisis del coronavirus nos quitó la máscara de la crisis real de Soledad, que no viene desde ahora, viene de hace más de 30 años. Si recuerdan todos los televidentes y algunas personas que nos escuchan en este momento, Soledad solamente tenía para los años 1990 unos 30.000 o 40.000 habitantes. El porcentaje de los nativos en Soledad era casi del 70%. Hoy las cifras cambiaron, 720.000 de acuerdo al DANE en la actualización, y que todos en Soledad sabemos que somos más de 800.000. De esos 720.000, el 15% solamente son nativos. Los demás son bienvenidos a Soledad. Pero ese grupo de personas que conforman el estrato 1 y 2 es el 85.3%. Lo que significa es que hay una gran población concentrada en el estrato 1 y 2 que no tiene los recursos necesarios y que no tiene la capacidad de ingresos para sostener o autosostenerse económicamente. 126.000 viviendas están ubicadas en el estrato 1. Esas viviendas son de 70 metros cuadrados, lo que acaba de firmar el doctor Diego ahorita. 70 metros cuadrados habitadas por más de 6 personas produce un hacinamiento bárbaro, y más aún con el calor. Este municipio es el 6º más poblado de Colombia y concentra la mayor pobreza de personas que viven en el estrato 1 y que dependen exclusivamente del comercio informal. Solamente el 25% tenía empleo directo antes de la pandemia. Es un municipio cosmopolitan. La habitan personas de todas las regiones. Óigase bien, a corte de marzo de este año, la población vulnerable asciende a 492.859 personas
desvenizadas. Hay 24.000 familias en acción, 11.900 adultos mayores y 56.504 personas desplazadas por la violencia. ¿Y dónde están? En el municipio de Soledad. Todo esto lo hemos cargado nosotros, los soledeños, los que vivimos en Soledad. Todas estas personas vinieron con la esperanza de vivir en Barranquilla y encontraron en Soledad el lote, que la casa de sentido social, que el 75% de la población no tiene ingresos para subsistir. Es decir, 540.000 personas están desesperadas y se preguntan cómo van a sobrevivir. Por eso urge el acompañamiento real y efectivo del gobierno nacional. He ahí una de las razones del por qué, tristemente, somos motivo de constantes titulares en la prensa nacional y regional. Porque es que Soledad es la cenicienta de la costa. Soledad es la cenicienta del país. No se justifica que otros municipios en otros departamentos con menos población, con menos necesidades, tengan el triple de ingresos o de aportes del gobierno nacional, tengan mayor atención del gobierno nacional que el municipio de Soledad. Pero esto no es culpa nada más de la gente de Soledad, es culpa de los dirigentes, de los políticos, de la gente de la clase política que debió ayudar más a Soledad, que debe atender más a Soledad, independientemente de las clases políticas o el partido político. Esto no es un asunto político, es un asunto real de humanidad. Las personas en este momento de Soledad, muchos no han comido. Es que es una situación que se puede salir del orden, que mucha gente está desesperada. Nosotros cuando decimos que lanzamos un SOS por el municipio de Soledad, es porque estamos preocupados. Diariamente recibimos llamadas y todas son de desesperación. ¿Qué hace la gente si no tiene comida? La buena voluntad del señor Rodolfo Cross y la buena voluntad de la señora gobernadora Elsa Noguera de entregar los mercados no es suficiente. No existe infraestructura hospitalaria en el municipio de Soledad. No existe sitio donde se ubiquen las personas. Vea, aquí están hablando apenas de 257 el día de hoy. Pero les aseguro que antes de que termine mayo, esa cifra va a llegar a 800 y va a superar a Barranquilla. Porque es que lo que se está detectando, lo que se está dando hoy como información, son los resultados de hace 4 días. Pero la situación es más grave. Y este no es el propósito de crear alguna tragedia o tratar de crear pánico, no. Es detectar a tiempo y actuar a tiempo. Pero Soledad, con la infraestructura que tiene, con la capacidad física, con los ingresos que tiene, el alcalde puede ser Superman, que no va a poder lograr estabilizar esta situación. Igual que la gobernadora del Atlántico, se necesita la presencia del gobierno nacional. Yo creo que ya es hora. Gracias, doctor Raimundo, por su intervención. Muy clara las cifras también que nos entrega, y más que usted, que además es un hombre entregado a la comunidad soledeña, que conoce las realidades. Y usted dijo algo al final muy cierto. Con el presupuesto que actualmente se maneja y con la realidad del municipio de Soledad, se necesitan más esfuerzos, y si no se actúa ya, lo que es una bomba de tiempo social y también de posible exposición a altos niveles de pobreza. Muchas gracias por estar con nosotros vía telefónica, y ya para el cierre de esta jornada de vacatón y además en las 24 horas previas a lo que será ya el fin de esta gran jornada de solidaridad que se está llevando a cabo desde el pasado martes en todo el departamento del Atlántico, voy a dar paso nuevamente al doctor Manuel Fernández, quien será el encargado de hacer el cierre de esta jornada por el día de hoy, por supuesto, de darnos las directrices para las últimas 24 horas que nos quedan. Doctor Manuel, adelante. Gracias, Vanessa. Como pudimos ver, panelistas, la soledad es compleja. Pues, la parte psicológica, la parte técnica, la parte de la informalidad, y observamos de un soledeño, del director de Madrigal Estéreo, la situación del que vive directamente. La situación es muy crítica. Yo comparto 3 cifras adicionales. Soledad, primero que todo, está en Ley 550. Soledad tiene los ingresos públicos por habitante más bajos del departamento de Atlántico, de los más bajos del departamento de Atlántico. De tal manera que el municipio está prácticamente amarrado financieramente. Adicionalmente, según la encuesta de Soledad Tocobamos, el 27% de los soledeños antes de la crisis manifestaba que no comía las 3 comidas diarias, dejaba de comer una de las 3 comidas diarias por insuficiencia de alimentos. 27% ya tenía problemas de alimentación previo al COVID-19.
Lo que podemos observar aquí es que Soledad es un municipio que tiene circunstancias muy complejas y tenemos que ser solidarios. Bacatón es esa respuesta, es ese mecanismo que nos permite ayudar a los soledeños, ayudar a las personas más vulnerables y pobres del departamento del Atlántico, las personas que no hayan entrado, por favor, www.bacatón.com. Todavía estamos a tiempo. Los invitamos mañana al cierre en Telecaribe a las 8:30 de la noche. Muchas gracias nuevamente, Vanessa, Rafael Casadiego y a todos su equipo. Muchas gracias a usted, doctor Manuel Fernández, por liderar esta iniciativa y por supuesto a cada una de las personas que han aportado su granito de arena. Este es el código QR, escanea en tu aplicación de Bancolombia, también puedes en Nequi o en Bancolombia a la mano, de ahorro a la mano, y allí puedes hacer tu aporte, no importa, desde lo mínimo se hace también la diferencia. A los que se encuentran fuera del país, también aquí están los números de cuentas de ahorros de Bancolombia, La Vivienda y el Banco de Villas, a nombre de la Cámara de Comercio, y allí está el NID. O pueden ingresar directamente a www.bacatón.com y también hacer compras virtuales de los mercados, que recuerden que también hacen parte de esta campaña y se han sumado las tiendas Justo y Bueno y también las tiendas Carulla Éxito y también las supertiendas Olímpica. Es toda una cadena de esfuerzos los que se han sumado para ser parte de esto. Muchas empresas que han puesto su aporte para solidarizarse con los otros, y hoy estábamos escuchando y analizando en profundización el contexto del municipio de Soledad. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros a lo largo de este espacio. Les recuerdo entonces mañana el gran cierre a las 8:30 de la noche por el canal Telecaribe. Un abrazo grande y recuerden, creo que contestar este llamado a la solidaridad a través de Bacatón. Tu salud renal es